Hola, Cristo resucitó entre los muertos, pisoteando la muerte con la muerte y otorgando la vida a los que yacían en los sepulcros. Cuando son las 17:05, damos inicio a la cuarta charla titulada La Fraternidad Ortodoxa, Luces y Sombras. Recordamos que este es un ciclo de 12 charlas donde queremos hablar sobre la Iglesia Ortodoxa, sobre su espiritualidad y sobre su razón de ser, su historia, sus costumbres, disciplina. La primera charla fue sobre el fundamento de la ortodoxia, la parte bíblica y la parte patrística. Después la segunda conferencia versó sobre los concilios de la Iglesia Ortodoxa. Pasamos después a la historia de la Iglesia Ortodoxa en Chile la semana pasada y hoy la Fraternidad Ortodoxa, Luces y Sombras. La próxima semana quedan ya invitados para la quinta charla sobre hitos de espiritualidad, la oración y la contemplación mística. Al tratarse de Fraternidad Ortodoxa, Luces y Sombras, no es fácil para mí dar esta charla en cuanto a lo que significa la objetividad. La objetividad se da a mayor distancia entre el sujeto que estudia, que conoce, que enseña, y el objeto conocido. Y cuando uno es sujeto y a la vez parte del objeto de lo que está hablando, el desafío de la objetividad es mayor, es un asunto filosófico. Pero haremos el esfuerzo para una mayor objetividad posible, ya que quien les habla y saluda es parte también de las luces y parte de las sombras de lo que significa la fraternidad ortodoxa. Esta charla será ante todo una reflexión personal que nace de la experiencia de este pastor en sus 34 años de ministerio. Por eso, en esta oportunidad, hablaré en primera persona la mayor parte de mi discurso. Pido disculpas por usar mucho, tal vez, el yo, la primera persona, en esta conferencia. Mi exposición la quiero versar en 3 partes. Primero, una aproximación a un diagnóstico, no un diagnóstico propiamente tal, pero un acercamiento a lo que podría ser un diagnóstico sobre la fraternidad ortodoxa en el mundo y en nuestro país. El segundo punto, la referencia a la enseñanza bíblica, especialmente a la enseñanza del Señor y los apóstoles, que se refieren también sobre el amor cristiano y la fraternidad. Y finalmente, algunas acciones y conclusiones. ¿La fraternidad es sinónimo de unidad? Quiero dejar abierta la pregunta. ¿La unidad se construye y o se descubre? Yo pienso que la unidad es sinónimo, es cercana a la fraternidad, es parte de la fraternidad. Yo pienso que la unidad se construye entre todos nosotros y también se descubre en cuanto pertenecemos a una misma fe. En nuestra aproximación diagnóstica quiero decir que resalta en nuestra Iglesia Ortodoxa su espiritualidad, la belleza de la liturgia, el canto coral que eleva el alma, el pregustar la eternidad, la belleza del ícono, la arquitectura de nuestros templos. Es una fe cristiana con aroma a incienso, con la validez de su sacramento, la seguridad de su sucesión apostólica, la misticidad de los monasterios, la santidad de muchos mártires y testigos de la fe ortodoxa. No obstante,
la fraternidad, la unidad al interior de la Iglesia Ortodoxa está al debe. Todo lo que yo diga será la opinión de un ortodoxo sobre este tema. No es la opinión oficial de nuestra Iglesia Ortodoxa rusa fuera de Rusia, sino la opinión de este modesto servidor. ¿Por qué la unidad de la ortodoxia está al debe? Vamos a decir algunos hitos a nivel jerárquico internacional superior para después poder ver algunas realidades de Chile. En la conferencia panortodoxa del concilio ortodoxo del mes de junio del 2006, no asistió a ese concilio o conferencia la Iglesia del Patriarcado de Antioquía, tampoco el Patriarcado de Moscú y toda Rusia. También el Patriarcado de Georgia se restó y no asistió por algunas dificultades. Actualmente encontramos que el Patriarcado de Antioquía tiene interrumpida su comunión eucarística con el Patriarcado de Jerusalén por una situación jurisdiccional. Patriarcado de Moscú y Patriarcado de Constantinopla, hay una interrupción también en la comunión eucarística, en la concelebración, por una situación triste en Ucrania, que dice relación con el terreno canónico de la Iglesia, que fue siempre del Patriarcado, ha sido siempre del Patriarcado de Moscú. No es esta charla no es instancia para analizar por qué, o las razones, o las debilidades, pero sí mencionar, hay dificultades ahí. A nivel continental en Sudamérica, puedo hablar con propiedad de nuestra situación de Chile. Algunas opiniones tengo sobre países hermanos, sobre la situación de la ortodoxia, como es en Perú, Ecuador, Brasil, Argentina, pero lo que más conozco, por supuesto, es nuestra realidad chilena. En ese mismo concilio o conferencia panortodoxa, en el documento número 6, habla sobre la diáspora ortodoxa y el concilio o conferencia hace el llamado a que los obispos de nuestro continente se unan y puedan formar la conferencia episcopal y que todos nosotros los ortodoxos de Sudamérica estaríamos bajo esta conferencia episcopal. Esa conferencia episcopal hoy día no está funcionando y nosotros, y aquí yo puedo decir en voz de nuestros feligreses, añoramos y aguardamos la esperanza de que esa conferencia episcopal pudiera ser para todos nosotros una instancia que ilumine y que nos ayude en el desarrollo de la Iglesia Ortodoxa en Chile y en Sudamérica. En nuestro país, ¿cuál es la situación? Algo ya el padre diácono Roberto la semana pasada se aproximó al decir que la ortodoxia llegó a nuestro país y a nuestro continente principalmente como resultado de la inmigración árabe, ante todo palestina, la migración griega y rusa y también de los migrantes serbios y por supuesto familias rumanas que participan con nosotros. Pero principalmente hablamos de la migración árabe, griega y rusa. Aunque las primeras inmigraciones de los árabes, de los griegos y también de los rusos tenían una característica común. Salieron de sus países como consecuencia de conflictos bélicos y sociales
que le obligaron a dejarlo todo y venir a nuestra tierra en busca de una nueva oportunidad de vida. Ellos trajeron la fe ortodoxa, pero ninguna de estas colectividades vinieron por nosotros los chilenos o por los sudamericanos. No era difícil darse cuenta que los griegos vinieron por los griegos, que los árabes vinieron por los árabes y los rusos vinieron también por los rusos. Me refiero a los sacerdotes, obispos, principalmente sacerdotes y misioneros. Era claro entender que cada comunidad celebraba exclusivamente en su idioma y les costó muchísimo abrirse al idioma español en sus celebraciones litúrgicas, y era natural porque cada colectividad que llegó a nuestro país tenía la esperanza, la ilusión de regresar a su país, de regresar a su tierra, y para lo cual era necesario que sus hijos conservaran el idioma. Las primeras décadas de la presencia ortodoxa en nuestro país, en nuestro pueblo, tenían las puertas cerradas para los nativos o hijos de estos pueblos, como lo somos nosotros. Nuestro ingreso a la ortodoxia no fue fácil. Tuvimos que empezar por entender el significado de un hermoso rito nunca visto en nuestros países, que no era cantado en español. En los primeros años se nos miró con desconfianza. Quisimos entrar por la puerta, pero la puerta no estaba cerrada. Muchos de nuestros padres tuvieron que correr de iglesia en iglesia para ver si en alguna de ellas, en el techo, en la ventana, les quedaba una abertura a través de la cual pudieran entrar primero ellos y después nosotros. Estoy usando un lenguaje figurativo. Nosotros los ortodoxos chilenos, y me da la impresión también que la realidad es similar a Sudamérica, no somos resultado o fruto de una misión ortodoxa, sino que más bien somos el resultado de nuestra propia intromisión en la ortodoxia. Por lo general, las jurisdicciones ortodoxas que hay en Chile y en Sudamérica, por lo general, han demostrado dificultades para trabajar unidos en mostrar la ortodoxia a nuestros pueblos, a veces por problemas étnicos importados de tierras lejanas, o por celos intereclesiales, o simplemente porque una jurisdicción ortodoxa se considera mejor que las otras. Aquí en Chile tenemos esa dificultad. Pareciera que cada uno de nuestros grupos ortodoxos, en posesión de la fe ortodoxa, nos creemos un poquito mejor que los otros. Nuestros primeros padres ortodoxos que llegaron a Chile y los primeros migrantes traían sus enseres en una maleta. Cruzaron mares, aires, cordilleras y continentes para llegar acá. Pero curiosamente sucedió también que la migración griega, la migración árabe, la migración rusa, junto con su sufrimiento tenían pueblos que los aplastaron. Así, permítame usar una palabra, la bota turca otomana puso su pie fuerte durante muchos años, países ortodoxos. ¿Qué decir la bota soviética sobre el distinguido y honorable pueblo ruso blanco que llegó a nuestro país, trayendo también sufrimientos, persecuciones? Y tenían ellos, en esta característica de sufrimiento, también traían consigo, en alguna esquinita de esa maleta,
el temor a la envidia, a la traición, a la división, y el temor a que otros pudieran cruzarse en su camino. Es una situación natural, pero a mi modesta opinión, esto también condicionó la llegada y la siembra de la ortodoxia en nuestro país. Y tenemos una realidad que a veces perdemos mucho tiempo en cosas que no son tan válidas, que no son tan importantes, y olvidamos el envío que el Señor ha hecho a la iglesia y a sus discípulos, de ir por todo el mundo y a todos los pueblos, enseñar y bautizar. Nuestra ortodoxia, de la que estamos absolutamente seguros de que es la fe verdadera, no ha sido todavía capaz de saciar la fe, el anhelo de fe, la búsqueda de religiosa de nuestro pueblo chileno y también de nuestros pueblos hermanos. Por eso, como hemos perdido tiempo, o nos falta organización, o nos falta el coraje, otros grupos en Chile y en Sudamérica se hacen llamar ortodoxos y empiezan a confundir a nuestros feligreses y a quienes buscan con sincero corazón la verdadera fe de la iglesia. Pero no todo es sombra. Hay luces muy importantes. Quizás la luz más importante en nuestro país, que la mayoría de los sacerdotes ortodoxos en Chile de las diferentes jurisdicciones somos chilenos, la gran mayoría. Y la gran mayoría de los sacerdotes chilenos tenemos una mirada de recepción, de cariño, de reciprocidad con las distintas etnias o distintos pueblos ortodoxos, ya sean griegos, árabes o rusos. Podemos celebrar con ellos, con cariño, con respeto. Hay también otras luces en este horizonte ortodoxo, que la Santa Liturgia la podemos celebrar en nuestro idioma español. Por supuesto, en algunas iglesias se conserva más el idioma propio de su pueblo, y qué bueno que se pueda conservar para que cuando alguien que dejó su patria, su país, vino a Chile, pueda también orar en la liturgia usando su idioma. Hay otras luces también que han llegado en la ortodoxia, que nos da esperanza y que nos motivó. Por ejemplo, Monseñor Gabriel Fadul, de bendita memoria, un obispo muy humilde, muy santo, un obispo que llegaba a La Pintana en colectivo, con su maleta para celebrar la liturgia, y después se retiraba a tomar el té con la gente muy humilde, muy sencilla. También otras luces y esperanzas, como Vladimir Leonti, que vivió y sirvió en nuestro continente y en Chile, y que falleció en santidad de vida. Otro chileno, también hijo de nuestra iglesia, el hermano José Muñoz Cortés, que es sepultado en Jordanville, guardián del ícono, de uno de los íconos milagrosos de la Madre de Dios, y que hay un significativo sector de la Iglesia Ortodoxa que espera y anhela su canonización o beatificación y ser contado entre los santos. Por supuesto que hay voces disidentes también, porque los santos, nuestros hermanos que participaron más cerca de la santidad de Dios, ellos no dejaron de ser
pecadores. Quería decirles también en este desarrollo de la ortodoxia y de la fraternidad ortodoxa, luces y sombra, contarles a modo de experiencia muy personal, con una mezcla de mucha alegría, pero también de nostalgia y un poco de tristeza. Recuerdo el primer bautismo, la primera comunión, la primera crismación a la que pude asistir en la iglesia ortodoxa. Fue precisamente cuando asistí con mi novia, hoy mi esposa, para pedir este ingreso a la ortodoxia. No tuve oportunidad antes de vivir, ver un ceremonial al respecto. Tenía muchos anhelos de saber cómo era la celebración de un matrimonio en la iglesia ortodoxa. No había YouTube, no había video. Estamos hablando ya de 35 años atrás. Hasta que tuve la oportunidad de asistir al primer matrimonio, precisamente el nuestro, cuando nuestro padre espiritual, el padre Juan Bodenburg Maldonado, de bendita memoria, vino a estas tierras sureñas de Chile para bendecir nuestro matrimonio. También tenía deseos y curiosidad por saber cómo sería una ordenación diaconal, hasta que finalmente se realizó el 15 de agosto de 1986, la parroquia ortodoxa de la Dormición de María en Viña del Mar, mi ordenación de diácono. Y finalmente, por supuesto, como diácono, anhelaba la oportunidad de ver cuándo podría ser o cuándo podríamos asistir a una ordenación de sacerdote. Y esta llegó, cuando llegó también mi propia ordenación. Han pasado muchos años, pero hemos visto que la ortodoxia se ha ido desarrollando. Después de 18 años de servir en la venerable iglesia del Patriarcado de Antioquía, obtuve el permiso canónico para pasar a la iglesia rusa en el exterior, invitado especialmente por el muy querido y venerable obispo Vladimir Alexander Milian, de bendita memoria, obispo de Buenos Aires, Sudamérica, un tremendo misionero en cuya paternidad nos cobijamos, y de su partida a la eternidad nuestro corazón aún no encuentra el total consuelo. Después de mis primeros años en el sacerdocio y en el ministerio, vino para mí una crisis muy grande como sacerdote y como creyente. Yo pensé que me había equivocado de iglesia. Había envidia, intriga, había discordia, falta de comunión. Y este tema me ha pesado durante muchos años. Me acerqué, estando acá en Concepción, a visitar otros sacerdotes de la Iglesia Católica, a pastores de la Iglesia Evangélica, para preguntarle: ¿cómo es tu vida en la iglesia? ¿Tienes dolores con tus hermanos? ¿Cómo es la situación? Recuerdo una alumna de un instituto superior de educación en el cual hice docencia algunos años, que cuando le tocaba exponer en el curso exponía en forma extraordinaria. Y me llamó la atención ese don de la palabra que tenía ella. Y conversé detenidamente con ella y descubrí que era pastora de una iglesia y que su marido también era pastor, y juntos ministraban
una gran comunidad acá en la región del Biobío. Y le pregunté, ¿en tu iglesia hay dolores por división? ¿Hay traición? ¿Hay situaciones malintencionadas? Y ella me dijo, sí, profesor. Y lo más doloroso es cuando uno ayuda a alguien para que sea pastor, para que progrese en la iglesia y después uno siente una puñalada por la espalda. Acudí a otras comunidades, a comunidades no ortodoxas, a teólogos no ortodoxos, y me explicaron que en este siglo y a finales del siglo XX, todas las iglesias pasan por una crisis interna, una crisis testimonial, una crisis de fraternidad, una crisis de unidad, donde todos creemos en lo mismo, pero no todos entendemos lo mismo. Me acerqué a un sacerdote católico de una diócesis sureña. Fui invitado a almorzar a su casa y conversamos largamente. Le pregunté por tal y tal otro sacerdote y él me decía con tristeza, con ese o con este otro, yo prefiero ni siquiera juntarme a tomar el té, por situaciones internas de dolor, que me hace recordar la persecución de los primeros 3 siglos del cristianismo. La iglesia estaba unida, fuertemente atacada. Vino el tiempo de la paz y la iglesia empezó a dividirse, a tener situaciones de lucha, de fuerzas internas. En una oportunidad pude viajar a una conferencia religiosa a Corea del Sur, en Seúl. Visité a un sacerdote ortodoxo de nuestra iglesia rusa fuera de Rusia, el padre Paul Kang, en Corea del Sur. Y conversamos largamente sobre lo que nos afecta en nuestra vida ortodoxa. Y él me contaba que sus mayores dolores eran no con los budistas, ni con los de la Iglesia Católica, ni con el ateísmo, sino que eran con sus hermanos ortodoxos de otras jurisdicciones que conviven en Corea del Sur. Las relaciones fraternas son difíciles. ¿Sabían ustedes que las relaciones filiales son más fáciles de llegar? Cuando hay una relación de padre e hijo, pero cuando hay una relación horizontal, son más difíciles de conservar y de vivir. Y hoy vemos que los dolores no vienen de los no creyentes, tampoco vienen de creyentes de otras iglesias, tampoco viene de los ateos. Felizmente persecución religiosa no tenemos, pero en nuestras iglesias y en nuestras comunidades somos portadores de dolores, de desavenencia, de celo, que entorpecen y oscurecen el testimonio de fe cristiana. Y por supuesto que es doloroso para mí referirme a ello. Pero quiero pasar ahora a la segunda parte de mi exposición, la referencia a la enseñanza del Evangelio, a la enseñanza bíblica. Me gusta recordar a Ruth, esta mujer moabita, que hay un libro del Antiguo Testamento que lleva su nombre, Ruth.
En una oportunidad me tocó escribir un ensayo sobre ella y sobre nuestra misión ortodoxa en Chile. Y este ensayo en Moscú lo tradujeron al ruso y fue publicado también. En algún momento me gustaría tal vez también publicarlo a través de este medio. Ruth iba por el campo de Booz recogiendo espigas que a los que cosechaban se les caían. Y los trabajadores, cuando miraron hacia atrás, también ellos le dejaban espigas, porque ella era viuda y necesitaba preparar su propio pan para sus hijos. Y aquí en Chile nosotros vimos que a la Iglesia Ortodoxa Árabe se le caían algunas espigas en su camino, que a la Iglesia Ortodoxa Griega también se le caían algunas espigas, que a la Iglesia Rusa también, posteriormente a la Iglesia Serbia, y nosotros los latinos, chilenos, fuimos recogiendo estas espigas en el campo de Booz. Aunque la patria chilena siempre fue nuestra, fuimos recogiendo las espigas de una comunidad aprendimos que se podía cantar de esta u otra forma los troparios de la iglesia. De otra las vestimentas litúrgicas, de otra comunidad los condaques, de otra parte de los ritos de la Semana Santa, la Gran Semana. Corrimos en dirección hacia una u otra comunidad hasta que nos sorprendió y sentimos la mirada silenciosa y misteriosa de los santos íconos, de los templos, de la Iglesia Ortodoxa, la santidad de algunos obispos que precedieron la historia y el desarrollo de nuestra Iglesia, entre ellos, como le mencioné, Monseñor Gabriel, Radica Leontio, Radica Alexander, Metropolitano Lauro, todos hoy de bendita memoria. Hemos ido tomando estas espigas para formar este pan, darle características en nuestra mentalidad y en nuestro lenguaje. Y nuestro desvelo, nuestro trabajo de todos los días es poder dejar a nuestros hijos, nietos y bisnietos una iglesia en la cual puedan vivir la fraternidad, sentir la cercanía de Dios, la belleza y transformación de la liturgia, es decir, el pregustar la eternidad. Quizás en el Evangelio de San Juan, el cuarto Evangelio, y en los escritos de este apóstol, San Juan el teólogo, es donde encontramos el mayor llamado al amor fraterno. Como dice en el capítulo 17 el Señor, que sean uno para que el mundo crea. Para que el mundo crea es necesario que los pastores y el cuerpo de la iglesia predique con la fraternidad y la unidad. El Señor, cuando ora a su Padre, en el capítulo 17 de San Juan, le dice a su Padre: no te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del mal. Amaos los unos a los otros. Y esta frase que interpela profundamente nuestro corazón: en esto reconocerán que son mis discípulos, si de verdad se aman unos a otros. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ustedes saben que la paz no es ausencia de guerra o de conflicto. La paz
se fundamenta en la verdad, en la justicia. La paz se fundamenta en la comunión recíproca, la misericordia, el perdón y la humildad. Entre los apóstoles había un problema, claro que había problemas humanos entre los insignes apóstoles del Señor. Cuando se acerca una mamá, le dice al Señor: te pido que uno de mis hijos se siente a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu reino. Los demás, por supuesto, que no les fue indiferente esa voz, hasta que el Señor puso el servicio como prioridad. El apóstol Pablo se separó de Bernabé porque no fue posible tomar acuerdo, trabajar juntos en uno de los viajes apostólicos, y se prefirió Bernabé otra compañía y prefirieron separarse. También habían dificultades entre el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, pero llegaban a acuerdo y siempre había apertura para escuchar lo que el Señor les decía e inspiraba a cada uno de ellos. Y saben que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el primer capítulo, desde el 12 al versículo 14, a continuación de la ascensión del Señor, hay un trozo que me llama mucho la atención. Dice aquí: después de la ascensión, entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte de los Olivos, que dista de Jerusalén tan solo lo que la ley permite caminar en día sábado. Cuando llegaron, subieron al piso superior donde se alojaban. Estaban Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago de Alfeo, Simón el Zelota y Judas de Santiago. Todos ellos con algunas mujeres, la madre de Jesús y sus parientes. ¿Y qué pasaba ahí? Permanecían íntimamente unidos en la oración. En esa oración, este colegio apostólico, y en la oración, la comunidad de los primeros tiempos, siglos, permanecía profundamente en la unidad y en la fraternidad. En la carta del apóstol Juan, en la primera carta, dice también: el que ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza. También el mismo apóstol dice en otra parte de su epístola: queridos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, ya que Dios es amor. En los momentos de tristeza, de dificultad, cuando el azote de la discordia se hace sentir en el alma, hay dos pasajes bíblicos que yo quisiera invitarles a tener en consideración. Uno, cuando Jesús camina sobre el agua, había hecho la multiplicación de los panes y de los peces, despidió a sus discípulos para que cruzaran el lago, él despidió a la gente y estaba orando, y a medianoche apareció caminando sobre el mar. Cuando los discípulos lo ven caminar sobre el mar, se asustan. Debe ser una situación horrorosa ver a alguien tipo 3 de la mañana caminar sobre el agua. Pensaban que era un fantasma
y empezaron a gritar. Hasta que el Señor les dijo: no teman, muchachos, soy yo. Y Pedro quería comprobar si era el Señor. Y dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya caminando a ti. Y Jesús acepta el reto. Ven. Y Pedro empieza a caminar mirando a Jesús. Pero cuando mira al lado, siente la turbulencia del viento, las olas del agua, entra la duda y empieza a hundirse. Y de ahí le grita al Señor: Señor, sálvame que me hundo. Y el Señor le da la mano y le dice: hombre, ¿por qué has dudado? Cuando en la iglesia caminamos mirando a Jesús, preferentemente al Señor, como el centro de nuestra vida, entonces caminamos muy bien sobre las aguas de la humanidad. Pero por situaciones de debilidad humana miramos al lado y vemos que las condiciones no son favorables, entra la duda y nos hundimos. Y ahí tenemos esta segunda oportunidad. Señor, sálvame que me hundo. Y el Señor está pronto a dar su mano. El otro pasaje que me llama mucho la atención son los últimos versículos del Evangelio según San Juan. Cuando va caminando Jesús después de una de sus tantas apariciones, va caminando Jesús con Pedro. Yo puedo imaginar qué rica, qué grande esa conversación debe haber sido entre Pedro y el Señor resucitado. Ya no había duda entre los apóstoles de que el Señor era el resucitado. Y Pedro mira para atrás y ve al otro discípulo al que Jesús amaba. Y Pedro le pregunta al Señor: Señor, ¿y este quién? Y el Señor responde: ¿y a ti qué? Tú ven y sígueme. Si yo quiero que Él esté hasta mi segunda venida, tú ven y sígueme. En situaciones donde el amor cristiano tambalea y donde la fraternidad se debilita, a veces miramos y tenemos que pedir al Señor la gracia de no juzgar. Pero a veces, quizás como a Pedro, le decimos al Señor: Señor, ¿y este qué? ¿Y este que reza como nosotros? ¿Y este qué? Y la respuesta del Señor tal vez sea la misma de ayer. ¿Y tú qué? Tú ven y sígueme. Decía que la unidad y la fraternidad debe ir de la mano de la justicia. Y aquí entro a la última parte de mi exposición en estos últimos minutos que me quedan, que es sobre algunas conclusiones que podríamos sacar. La unidad y fraternidad deben ir de la mano de la justicia, dar a cada uno lo que le corresponde. Es el significado más profundo de la justicia. Cuando miramos a Jesús abandonado, y esto lo aprendí en un movimiento de la espiritualidad, es cuando contemplamos la necesidad que tuvo el Señor de redimir a la humanidad. Me explico. En su momento más doloroso de Jesús en la cruz, cuando gritó fuertemente: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Muchos escritores dicen que ese sería el momento más doloroso de la pasión del Señor. Y en ese momento tan doloroso se produce la unidad del género humano con el Creador. Es decir,
la fraternidad y la unidad la antecede el abandono y el dolor. Y es importante sentir también el dolor de la desunión. En todo caso, importante tener presente que la lucha no es de una comunidad contra otra comunidad. En la Iglesia Ortodoxa no estamos en guerra. No hay guerra entre una iglesia con otra, al menos acá en nuestro país y en nuestro continente. Tampoco hay guerra entre un sacerdote y otro, no. La lucha es más profunda. La lucha es contra Satanás. Como lo dice el apóstol Pablo, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra los dominios potestades, contra el príncipe de este mundo. O como lo dice el apóstol Pedro, que el diablo anda rondando como un león rugiente, buscando a quien derribar, resistirle firmes en la fe. Satanás es el inspirador de la discordia, de la división, del desprestigio. Entre los años 1934 y 1982 vivió en Estados Unidos un padre que murió con fama de santidad, un místico, el padre Serafín Rose. Son muchos sus escritos. Fue un hombre que hizo una gran conversión para abrazar la ortodoxia, la fe en el Señor. Y él, antes de su muerte, dejó entre muchos escritos un párrafo que yo les quiero leer, que es como una profecía de lo que nos pasa al interior de nuestra iglesia ortodoxa. Dice el padre Serafín Rose, que no está canonizado, pero su santidad es evidente. Dice, sí, en los años por venir, el demonio utilizará toda oportunidad para confundir a los verdaderos cristianos ortodoxos, poniéndolos unos contra los otros, algunas veces por cosas mayores y algunas veces, como suele hacer, por cosas pequeñas. Debemos procurar no ser atrapados por esa carnada. El demonio se pasea desnudo entre nosotros. Es una lucha espiritual. ¿Y sabían ustedes, el Satanás en la iglesia, a quién es el primero que quiere herir? Obviamente al pastor. Porque si hiere a los pastores, entonces tiene más fácil acceso al rebaño. ¿Han visto ustedes en algún canal de televisión dedicado a mostrar la vida silvestre, la flora y fauna? ¿Han visto cómo los grandes cardúmenes de peces se unen tan juntos para que el depredador no se los pueda comer? ¿O cómo las cebras en África están tan juntitas, todas muy cerquitas, para que ningún depredador pueda venir? ¿Cuál es el primer trabajo del depredador? Dividir la manada, dividir el cardumen. Si logra dividir, entonces sí puede cazar y puede comer. ¿Y a quién es el primero que come o caza? Al que va más atrás, al más débil en la fe, siempre a ese toma. Yo quiero finalmente leer una lectura del apóstol Santiago, que habla de que los malos comentarios o el mal uso de la lengua hace tanto daño
en la iglesia. Recuerdo una frase de un gran pastor que decía, o que dice por ahí, que los chismes son como un terrorismo dentro de la iglesia. Dice aquí el apóstol Santiago, hermanos, en el capítulo 3, hermanos míos, no quieran muchos ser maestros, ya que saben que los que enseñamos seremos juzgados más severamente, y más severamente seremos atacados por Satanás. Todos fallamos, muchas veces. El que no falla con la lengua es un hombre perfecto, capaz de dominar todo el cuerpo. A los caballos les ponen un freno en la boca para que nos obedezcan, y así guiamos todo su cuerpo. Observen las naves, tan grandes y arrastradas por el viento, impetuosas. Con un timón minúsculo las guía el piloto donde quiere. Lo mismo la lengua es un miembro pequeño y se cree capaz de grandes acciones. Miren cómo una chispa incendia todo un bosque, y la lengua es fuego, como un mundo de maldad la lengua, instalada entre nuestros miembros, contamina toda la persona y hace arder todo el ciclo de la vida humana, alimentada por el fuego del infierno. Y más adelante dice, de la misma boca salen bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, no debe ser así. ¿Brota de una fuente por el mismo caño agua dulce y amarga? ¿Puede, hermano mío, dar aceituna la higuera e higos la vid? ¿O una fuente salada dar agua dulce? Por eso, queridos hermanos, procuremos colaborar en lo que sería la construcción de la fraternidad ortodoxa y el amor recíproco entre nosotros. ¿Cómo? Primero, sintiendo dolor y vergüenza por la desunión. Segundo, orar, porque al fin y al cabo la unidad es obra de Dios, porque nos divide el pecado. Tercero, hablar bien de nosotros, buscar la forma que si no somos capaces de hablar bien de los demás, al menos quedarnos en silencio. Y quiero pedir perdón a mis hermanos por las veces que nosotros los sacerdotes hemos sido causa de dolor o de escándalo, o causa de desunión, por celos, por situaciones de envidia, o porque Satanás nos hirió o nos venció en el camino. Oren mucho por nosotros, oremos por la unidad. En este tiempo de dolor, de pandemia y de incertidumbre, en nuestro país y en el mundo entero, la desunión es un virus que cala profundo, más peligroso que el coronavirus. Por eso la invitación a generar entre nosotros puentes, vínculos de unidad y fraternidad, pero una unidad en la verdad, en la justicia, donde a cada uno se le dé lo que merece y lo que le pertenece. Que el Señor les bendiga y guarde por muchos años. Amén.